sábado a las 18 horas con un culto allí en Valparaíso. Luego el 12 de octubre está la organización de una iglesia en Concepción, la iglesia de Las Lomas, una plantación igual que esta de aquí, que ya partió hace unos 5 años y que ya cumplió su periodo, y el presbiterio ha aprobado su organización como iglesia a partir del día 12 de octubre en la tarde. Después del 20 tengo que ir a Antofagasta. Invitaron igual que el pastor Prado a predicar en el primer aniversario de Antofagasta. Ellos, como el año pasado se organizó Oasis de Redención en Antofagasta en octubre, estuvimos allí también y ahora me invitaron a la predicación. Y el 26 va a estar aquí en Santiago de nuevo en el aniversario 115 de la segunda iglesia de Santiago. Este mes una maratón. Pero es un privilegio que el Señor nos da de poder estar compartiendo la palabra y visitando y conociendo las congregaciones, porque si bien es cierto, hay mucha gente que los conoce, hay otros que vamos recién conociendo o que ellos nos están recién conociendo. En esta iglesia en la que el Señor nos ha llamado a servir, en la cual ustedes están iniciando su caminar. Por cierto, ustedes están siguiendo una temática, nosotros en nuestra iglesia también estamos siguiendo una otra distinta, ¿no? Y a un predicador le es a veces más simple que le digan de qué tiene que hablar a que le dejen libre, ¿no? Porque ahí empieza uno a buscar qué cosas, pero cuando le dicen una temática ya está clara. Y por eso vamos a continuar en el texto que se leyó alternadamente, de ahí en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1 al 4 de Mateo, y vamos a seguir. En realidad el pastor le dio un perico que le llaman los estudiantes de seminario. Yo uso esa palabra desde que ellos la empezaron usando, hasta el versículo 8 y luego del 16 al 17. Yo lo voy a tomar todo, pero no voy a hacer una exégesis ni una predicación exegética de todo ello, ¿no? Pero sino que vamos a usar el tema del que trata este pasaje. Es interesante cuando uno se adentra en la escritura y empieza a predicar así, textualmente, ¿no? Más que por temas. Y siempre descubre cosas nuevas. Yo tengo, por la gracia del Señor, nací en esta iglesia, nací en la clínica presbiteriana, así que soy presbiteriano más cargado. Tercera generación en la iglesia. Y a pesar de conocer desde pequeño las Sagradas Escrituras, uno siempre se asombra con cosas distintas o nuevas que aprende, ¿no? Hace unos años yo empecé una serie de predicaciones sobre el epístola a los romanos. Pretendía hacer unos mensajes por capítulo, y estuve 4 años predicando sobre el romano. No predicaba todos los domingos, por supuesto, domingo por medio, por lo general, pero durante 4 años nos demoramos en terminar esa serie de romanos. Y después hemos hecho otra serie, y actualmente estamos en el Evangelio de Lucas, y ya llevamos un año predicando con el pastor ahora, Gerardo, y el seminarista ahí alternando la predicación, porque tenemos que atender también la IMACHE. Y yo debo estar también predicando en Quilpué, estoy en el centro de consultorio y después está sin pastor. Y cuando uno empieza a estudiar o a predicar así en textual la escritura, va sacando de ella grandes enseñanzas y que son muy importantes para la vida. Y muchas veces se da cuenta que hay cosas que había leído, que hasta a lo mejor las repetía, pero no las entendía. Y entonces, en esta caminar de predicar la palabra de esta manera, expositivamente y siguiendo ordenadamente el texto, uno va entendiendo muchas veces mejor lo que el Señor quiere decir. Y se da cuenta que a veces había dicho cosas que estaban equivocadas. Cuando era más joven, en las predicaciones antiguas, y uno, a veces, yo tengo por costumbre, hermano, escribir los sermones, ¿no? No lo escribo con computación porque intenté hacerlo hace poco, y la verdad es que no, me bloquea, de hecho estar mirando la pantalla y mirando el teclado y escribiendo y además pensando y leyendo la escritura, no. Yo no soy, como le dicen, millennial, no soy. Uso el computador, pero no puedo.
Prefiero escribir a manito ahí, me llegan a fluir los pensamientos. Después no entiendo ni lo que escribo, pero por lo menos ya yo soy médico, entonces imagínense mi letra, ¿no? Las únicas cosas que escribo bien necesito son los cheques para que no me lo regalan. Y eso es cierto, a veces yo controlo un paciente que operé hace un tiempo y viene la ficha y viene al control y veo mi evolución. ¿Qué es lo que puse aquí? Bueno, pero aquí como está el Señor me dio el don de lengua y yo interpreto lo que yo escribí. Bueno, vamos a leer los textos que faltan del 1 al 4, ¿no? Del 5 hasta el 8 y después el 16 al 17, para iniciar. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Que el Señor añada su bendición, su palabra, y ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón para poder entender el mensaje que Él tiene para nosotros. ¿A quiénes se dirige el Señor cuando está aquí hablando? El Señor está hablando, si ustedes vuelven al capítulo 5, dice, Él vio a la multitud y subió al monte y vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza el relato de Mateo de lo que se conoce como el sermón del monte, ¿no? Por cierto, no estaban solo los 12 apóstoles, sino que otros más cercanos y algunos más de los otros que venían ahí. Pero es un mensaje particularmente, podríamos mencionar, y esto no es un error pensarlo así, a la iglesia de su tiempo, a la iglesia que él está formando. Y por tanto también es un mensaje para nosotros. Y el texto está hablando de un imperativo, de una orden, de un mandato, guardaos. Y lo que él dice en estos párrafos, él lo está hablando es un mandato, es una exigencia que está haciendo el Señor a sus discípulos, a sus oyentes, respecto a tener cuidado de algo que es que era muy evidente en algunos grupos de personas de ese tiempo, y vamos a ver después que también lo soy. No, les dice el Señor, tengan cuidado, no a la hipocresía, no al falso orgullo espiritual. Es la otra cara de la moneda, como cuando Él pide ser humildes. Está advirtiendo, tengan cuidado con estas cosas. Y es interesante porque el Señor le menciona a sus discípulos un grupo de personas que no identifica, pero sin embargo él mismo las identifica después. Dicen, no sean como los hipócritas, o como los gentiles, en otro lado diciendo aquellos que son paganos, digamos. Y luego nuevamente existen los hipócritas. Y el Señor está teniendo en mente aquí, probablemente algunos de los oyentes que estaban ahí, porque le seguían constantemente, en todas partes donde iba, siempre había algunos de los fariseos y de los publicanos detrás de él, que no le seguían no para celebrar con él, no para obedecer lo que él estaba diciendo, no para creer, sino para pescarlo, para cazarlo, para pillarlo en algunas palabras, en alguna cosa, y tuvieran de qué acusarle después. No solo frente a las autoridades judías, sino que a la autoridad romana. Y él está diciendo a su pueblo, tengan cuidado con esa actitud hipócrita que estos tienen. Hay
un capítulo de este mismo libro de Mateo que es interesante leer esta parte aquí para que entiendan ese aspecto. En el capítulo 23 el Señor hace acusaciones que son casi violentas respecto a este grupo de personas. Le dice, vino la gente, fíjense, y sus discípulos, y Él les habló a ellos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues se ensanchan su filacteria, extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. El Señor está revelando aquí, está hablando aquí respecto a la actitud de aquellos, y le está advirtiendo a sus discípulos. Y constantemente, durante toda su jornada terrenal, Él tuvo ocasión múltiples veces de confrontar a estos fariseos y los escribas. Y los fariseos eran una secta muy reputada en el tiempo, y ellos a su vez se atribuían a sí mismos una autoridad. De hecho, el Señor, cuando dice ahí en el capítulo 23, se sientan en la cátedra de Moisés, hay un dejo de ironía en lo que dice el Señor. Ellos se sienten con la autoridad para estar allí, dictar cátedra respecto a la ley. Y de hecho, ellos se hacían ley por sí mismos, porque fueron capaces de no solo transmitían la ley de Moisés, sino que le agregaban cosas a la ley para poner cargas. Y el Señor les dice, vosotros atáis cargas y vosotros no sois capaces ni siquiera de moverla con un dedo. Ellos reclamaban para sí autoridad espiritual, y el pueblo en general les aceptaba, les concedía esa autoridad. Tal es así que hay un comentarista que dice que circulaba la idea de que si solo dos hombres fueran al cielo, por decirlo, uno de ellos sería fariseo. A ese nivel llegaba su orgullo espiritual, ¿no? Y la gente los tenía en una alta posición. Y el Señor múltiples veces los confrontó por su forma de actuar. Y la mayoría de ellas respondiendo a sus preguntas, unas preguntas capciosas o francamente malignas. Y otras discutiendo sobre la vida espiritual y su propia relación con el Padre y su rol de Mesías, que ellos por supuesto no creían. Y la crítica que él les hace allí a estos señores es una dura crítica. Nunca fue tan severo con ninguno de otras personas a las que trató el Señor Jesús. Y los llama hipócritas, los llama comediantes, actores. La hipocresía, la palabra original revela el uso de una máscara, una careta, que usaban los actores que se presentaban en un teatro. Y ellos tenían una máscara para representar su personaje. Y les dice que ellos son hipócritas, porque desempeñan un papel, actúan un papel. Y mientras mayor actor o mejor actor, mejor comediante, para el Señor Jesucristo es un peor hipócrita. Y entonces el Señor le advierte a los discípulos, cuidado con esta enseñanza, guardaos de hacer lo que ellos hacen, hacer lo que dicen, te dices, pero no lo que ellos hacen. Hacer lo que ellos están diciendo que hay que hacer, pero no nos imitéis en lo que hacen. Decir, pero no hacer. Exigir, pero no cumplir. Mandar, pero no obedecer. Así se conducían ellos, los personajes que eran más, entre comillas, religiosos en el tiempo de Jesús.
Y Jesús los acusa de ser inconsecuentes. Dicen y no hacen. Ellos conocían la ley. Y le agregaban peso a la ley en el cumplimiento por las cosas que ellos adicionaban. Pero su conducta, a pesar de conocer la ley, era una conducta que negaba la proclamación que ellos hacían de la ley. Eran predicadores de algo en lo que no creían, o algo que no observaban, haciendo vana entonces su predicación y enseñanza. Como aquello que nosotros decimos en ese dicho castizo, ¿no? Es como el padre gatito, predica y no practica. Los acusa a ellos de ser, también los acusa en ese texto que leíamos del 23, como de mucha severidad. Ellos atan cargas difíciles de llevar y ellos tampoco las mueven. No solo insistían en los detalles pequeños de la ley minuciosamente, sino que imponían aún otras cargas, sus propias tradiciones y normas, bajo amenaza de severas penalidades para los que lo infraccionaban. Y esta severidad contra los demás contrasta con la hipocresía de su propia conducta. Ni siquiera con un dedo, dice el Señor, las quieren ellos mismos mover. Ni siquiera ellos se quieren someter a las normas que imponían a los demás. Así daban Pablo entonces a su orgullo, imponiendo lo que otros, imponiendo leyes a otros, pero burlando ellos, o buscando ellos su propia comodidad, evitando cumplir lo que estaban mandando. Hay múltiples ejemplos, para no alargarnos no vamos a citar, pero hay ejemplos ellos cómo torcían la ley para poder cumplir, por ejemplo, aquello de no andar tanta cantidad. Ellos habían puesto una cantidad de una distancia que se podía andar el día de reposo. Camino de un día, visto la escritura, hay palabras que dicen, hay textos que dicen camino de un día de reposo, para referirse a una distancia. Y ellos usaban algunos subterfugios, cuentan algunos comentaristas, cuando nosotros estudiamos el seminario con Fletti, y ahí en uno de esos textos de introducción del Nuevo Testamento salía esto que los fariseos entonces dejaban cosas, por ejemplo, hablando con las cosas actuales, un cepillo de dientes en una casa, una chaleca en otra, y allá una cosa, y entonces, que estaban todas a menos de la distancia, y entonces era como si estuvieran en su casa. Y burlaban el espíritu de la ley, de lo que ellos mismos habían impuesto. Así eran ellos. Y el Señor también los acusa de ostentación. Ellos dicen que hacen sus obras para ser vistos de los hombres. Eso se toca con el texto central de lo que vamos a ver enseguida. El creyente, sin embargo, como escuchamos al final de la escuela dominical, debe hacer buenas obras porque son para la gloria de Dios, para que los demás vean la gloria de Dios en su altar. Vosotros, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, haced buenas obras para que vean vuestras buenas obras delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Pablo dice en Efesios que nosotros debemos andar en buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Por lo tanto, esa es la actitud real, pero ellos aparentaban piedad y adquirían un buen nombre por sus formas. Él dice que mejoraban incluso su presentación en la vestimenta de esa judía que se le exigía a los religiosos o que tenían por tradición de poner textos de la ley en partes de su traje. Ellos lo hacían más grande, no pequeñito para que estuvieran, sino que grande para que los demás vieran. Mira qué espiritual que es. Querían parecer más santos de lo que eran. Pero Jesús también los acusa de ser ambiciosos, porque ellos ambicionaban puestos de honor y superioridad, y esto era un signo de orgullo y de autosuficiencia. Dice, buscan el primer lugar hermanos, los que se sientan aquí, por favor, vayan a pensar con ustedes, ¿no? Yo también me siento siempre en los primeros lugares, pero es así. Recordé una anécdota al respecto
respecto de esto, llegó un chofer de micro a un templo y entonces fue a hablar con el pastor. Y visita, ¿por qué? Si venía a la iglesia. No, es que yo soy chofer de micro y vengo a ver cómo lo hace usted para que la gente se sienta atrás. A veces pasa eso en la americana y está el templo lleno, pero las dos primeras bancas, las tres de adelante están vacías. Y los que llegan al final se quedan atrás porque no saben que aquí adelante. Parece que tienen miedo, están muy cerca. Creen que el Señor los va a tomar así, no va a comprometer. Pero es así, pero estos amaban eso, se sentaban en la primera fila. Buscaban el lugar de privilegio. Les gustaba que estuvieran en las plazas, que fueran saludados en las plazas, que les llamaran de maestro, en fin, que los reconocieran. Y contra ellos Jesús enseña sobre la humildad y de que hay que cuidar la posición propia, es decir, que se tome cada uno la posición correcta conforme a sí mismo y al Padre Celestial, que no se ensalce más allá de lo que debe, que no busque que los otros miren y vean qué bueno que es, qué espiritual que es, qué santo que es. Además ellos amaban el dinero y entonces, y el elogio de los otros hombres, eran ambiciosos y avaros. Es como el profeta cuando decía que ellos adornaban lo de afuera, mostraban lo de afuera, pero el corazón está lejos. Su corazón está lejos de mí. No me honra de labios, dice el profeta, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor nos llamó a ellos de una forma muy, un insulto que, digamos, muy, muy fuerte, de sepulcros blanqueados. Es decir, hermosos por fuera, pintaditos, y por dentro, podredumbre. Es como cuando usted va al cementerio, no va al cementerio general, y ahí tiene unos mausoleos preciosos, pero una vez que llega ahí, los números que abajo tienen. Pues bien, ¿qué hay de malo? El Señor dice que el falso orgullo espiritual o la hipocresía es algo malo. Guardaos de hacer vuestras justicias o vuestras buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. El Señor no está diciendo que no hay que hacer buenas obras, que no hay que hacer obras de justicia, que no hay que dar limosna, por ejemplo, como sigue después, que no hay que ofrendar. Él no está diciendo eso, Él está dando por sentado que se va a hacer. Lo que está diciendo es que, como dice en otra parte, guardados de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. El falso orgullo y la hipocresía son dos formas similares de desagradar a Dios, que enojaron al Señor y que tienen su recompensa en sí misma. Es decir, dice, ya tienen su recompensa en lo que hacen, en que los vean, en que los demás los admiren. Esa es la recompensa y la única que tendrán. Tiene su recompensa en sí mismo, es decir, no logra nada más allá que el momento de reconocimiento si lo obtiene. El Señor advierte que hacer las cosas para ser vistos de los hombres no tiene recompensa delante de Dios. Si hacéis justicia, si hacéis vuestra justicia, si hacéis vuestras buenas obras para ser vistos de los hombres, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y no está diciendo que nosotros tenemos que hacer obras para tener recompensa, pero efectivamente la Escritura dice que si nosotros hacemos obras, tendremos nuestro galardón, nuestra recompensa. Ninguno que dé a un niño de estos pequeños un vaso de agua en mi nombre quedará sin recompensa, dice Jesús. Pero ojo, no lo dice, está diciendo que lo que está diciendo, no hagáis esas cosas para que los demás vean lo que haces. Porque incluso es más, él dice que no vea tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. En el entendido de que nosotros sabemos que las manos no sienten ni ven, ¿no? Es uno que ve, pero la idea es que tú lo que haces, cuando haces algo, esto no sea algo público. Que los demás no vean lo que tú estás haciendo.
Y el Señor en esta advertencia sobre la hipocresía usa estos tres elementos de la vida espiritual, útiles y necesarios para el crecimiento espiritual, pero que mal usados revelan hipocresía o falso orgullo. Dar limosna, orar y ayunar. El Señor da por sentado que sus discípulos van a hacer algunas de estas cosas o las hacen, pero Él les está advirtiendo la forma en que deben hacerla. No hagas tocar trompetas cuando hagas algún acto de dar limosna, para que vean lo generoso que eres, lo dadivoso que eres. Es como hacer alarde de lo que yo estoy dando. Miren lo que voy a dar, te voy a hacer dos ejemplos, ¿no? Que uno, o sea, ninguno de los dos está con este fin, pero nos ayudan a ilustrar la idea. En la Teletón, Don Francisco, que es una obra que tiene su beneficio y todas sus cosas, y sin embargo en el Estadio Nacional, ¿quién llega? O en la última noche, ¿quién llega? O en la primera, en la apertura. Aquellos que han dado una gana, en realidad, para lucirse. Miren lo que da este tipo, viene el gringo de allá con tu gorro vaquero y da $1 millón, viene la señora Lucy que da una limonada, o sea, una limona, $1 millón, para ellos no es nada. Pero vienen y hay una tentación, aunque aparentemente no lo están haciendo. Pero yo digo, cuando nos critican, podría guardarse su $1 millón. Si en realidad nosotros pensamos, claro, tiene tanta plata que no es nada, ¿verdad? Pero por último, para los demás es harta plata, para ellos a lo mejor no es, pero lo está dando, podría guardarse. Lo que quiero decir es que allí hay un efecto de esto, más o menos, como que tocar trompeta, hacer fanfarra porque vienes con la congregación. Y me acordé, cuando escribí estas cosas, me acordé, antiguamente, o no sé si todavía lo hacen, ¿no? Pero yo me acuerdo hace años atrás, 10, 15 años tal vez más, la Radio Armonía hacía unas campañas de constitución de fondos. Entonces llegaba y uno a veces estaba escuchando la radio por casualidad, que yo, y venía una donación y llegaba un billete de $10,000 y decían tocar un trompete, ¿entiendes? Era más o menos lo mismo. Y de repente le pusieron nombres de himno, a uno le decían un firme y adelante, y tocar la música firme y adelante porque llegó una donación de $30,000, por ejemplo. Eso es lo mismo, tocar fanfarria, pues. Yo les dije, yo le he dicho a mi iglesia en una oportunidad, me inquieta, todavía no logro que los tesoreros cambien eso, ¿no? Que en el sobre del diezmo tengan afuera la cantidad. Cuando yo escribo la cantidad, vas a escribir bien desordenada, no la lea mucho, porque no es porque sepan lo que yo no sepa, el tesorero no va a saber si tiene que ver el cheque, tiene que musicarlo y todas las cosas, pero es algo que es entre mí y el Señor. Por lo tanto, yo no quiero que los demás vean lo que yo estoy dando, sino estoy haciendo un precio. Es mi compromiso con la iglesia y con el Señor. No quiero por qué estar escrito. Pero no lo hago, saquen. Y en Quilpé, donde estoy pastoreando ahora también por este tiempo, por presente consistorio, también doy dinero allá. O sea, los que nos saquen acá no lo que pero no doy el mismo sí, por supuesto, sino me quería decir y entonces, también el sobre viene con una, pero viene dentro, la uno pide, y eso ya es información solo para el tesorero, no viene afuera. El que está en línea viene afuera. Entonces, también hasta esos detalles. Si yo le voy a dar una ayuda a alguna persona, trato de que no me vean que se lo estoy dando. Que no se sepa. Al contrario, el Señor está diciendo, o sea, el Señor justamente está criticando a estos que hacen fanfarria porque ofrendan con aspaviento o dan limosna, hacen ayuda para que los demás vean qué buenas que son. Cuando estaba frente al arca de las ofrendas, como relata el Evangelio, el Señor mirando cómo los hombres ponían allí sus cuestiones y ve una viuda que echó la moneda más pequeña que existía en ese tiempo, no había más moneda insignificante que esa. Y el Señor le dijo a sus discípulos, todos los demás echaron de lo que les sobra, o sea, les daba lo mismo, estaban yendo con otra, muchos a los eran generosos y daban harto, o pretendían hacerlo, y se anunciaban, esta mujer viuda, pobre, echó todo lo que tenía. El Señor quiere efectivamente que nuestra
nuestra forma de ofrendar o de dar a alguien o de ayudar a alguien sea de tal manera que los demás no se den cuenta. Y después les habla, a tal punto que él dice que no sepa una mano que no sepa una mano lo que hace la otra. Luego les habla del orar y dice que estos amaban orar en pie. No digo que no se pueda orar en pie, hermano, no es lo que está diciendo el Señor. En la sinagoga para ser vistos. ¿No? La postura y el lugar de la oración no es lo importante de lo que el Señor está destacando. No creemos en lo externo. Es la forma y es la intención. La oración debe ser de corazón y para Dios, sincera, y no para que los otros nos vean o para que los otros nos admiren. Y que digan, los admiren y digan que bien que ora o qué espiritual que es. Tú ora, dice en secreto. Entra en tu aposento y cerrada tu puerta. Ora en tu Padre que ve en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración es un acto en el cual uno muestra el corazón delante, derrama el corazón delante del Señor. Y puedo hacerla en la micro, puedo hacerla en el metro, puedo hacerla caminando, puedo hacerla en mi casa, puedo hacerla en mi trabajo. Pero los demás no tienen por qué estar viendo ni nosotros estamos tentando y señalando que estamos haciendo. Incluso les advierte, no uséis repeticiones vanas, porque hay otros, los gentiles, que piensan que van a ser oídos porque hablan mucho, porque hablan bonito. Si les ha tocado estar, hermano, en algún culto de alguna iglesia de esta carismática o media, o alguna de las antiguas pentecostales, donde llegan a un culto y empiezan a orar y hasta que alguien empieza a hablar en una jerga que no se entiende y supuestamente él es muy espiritual porque está hablando en lengua y nadie entiende y no es lo que la Biblia establece. Entonces hay algunos que se creen más espirituales y que inventan su lenguaje y lo repiten y hablan y dicen algo que es ininteligible para que los demás vean, mira, le dio el espíritu. Qué espiritual, el Señor lo tocó, le está hablando en lengua. Así pasa, así puede pasar una oración. A veces una oración breve, sincera, profunda de corazón puede ser mejor y más atendida por el Señor, respondida más rápidamente que una larga, pero data usando gran elocuencia en la oración. Y la tercera cosa que les dice en el versículo 16 antes es el ayuno. El ayuno, que agrada a Dios, por cierto, es un ejercicio espiritual que el Señor advierte que hay que cumplir o hacerlo en una forma tal que acompaña a la oración y a la devoción, pero no con un cartelito de estoy ayunando. Debe ser hecho en humildad, como un acto de negación personal. Estos hombres, dice los hipócritas que el Señor denuncia, presumían de ayunar sin humildad ni contrición de corazón. Se presentaban ante la gente para que vieran que estaban ayunando. Dice, demudan su rostro. Eso de mudar su rostro es cambiar la expresión del rostro, como que estamos sufriendo. Estamos en un acto de sufrimiento, estoy sacrificándome, dejando de comer lo que me gusta este día. Mire qué espiritual que soy. El fariseo de la palabra, ¿se acuerda esa del fariseo y publicano? El fariseo de la palabra oraba, ¿cómo esto? Consigo mismo, y para que lo oyeran también los otros, por supuesto. Levantándose, como decimos nosotros, levantándose el tarro, diciendo, mira que soy Señor. Te doy gracias, Señor, porque soy como soy. Era puro orgullo espiritual.
ayuda, soy bueno, hago esto, hago lo otro, doy diezmo de todo lo que gano, en fin, y ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos habían agregado a la ley el ayuno semanal, 1 vez a la semana. Este gallo ayunaba 2 veces. O sea, qué bueno, qué sacrificado que era. Pero usted sabe cuánto exigía la ley de Dios al pueblo. Había un día de ayuno al año. 1. Y los fariseos ya lo tenían en 1 a la semana. Y este otro ayunaba 2 veces a la semana. O sea, qué bueno. Por cierto, las 3 advertencias del Señor terminan o nos advierten de una frase que se repite: ya tienen su recompensa. O, como dice algunas otras versiones, el reconocimiento es su propia recompensa. Tiene su propia recompensa el que los vean, el que los admiren, el que crean que son muy espirituales. El falso orgullo y la hipocresía llevan su propia recompensa en lo que buscan, el reconocimiento humano. Nada más. Ante Dios, nada. 0. No hay bendición, no hay respuesta, no hay bien espiritual en estas prácticas de esa forma. Es más, en el relato del capítulo 23, que yo les leí una parte, Jesús fustiga a los fariseos por su hipocresía, por su conducta hipócrita, pues su conducta hipócrita conlleva prejuicios espirituales propios y también para los demás. Y el Señor dice: los hacéis más hijos del infierno, impidiendo a otros que otros entren al reino de los cielos, y ellos mismos no entran con su conducta. Abandonan la justicia, la misericordia, la fe. Ellos, dice el Señor, que ellos coláis el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, son limpios por fuera, pero sucios por dentro, como los sepulcros blanqueados. Y el profeta lo anunció, lo advirtió: nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El trapo que usamos para la peor de limpiar, el trapero más sucio, más hediondo. Así son nuestras justicias delante de Dios, dice el profeta. El Señor no quiere una adoración superficial ni una actividad religiosa en las formas, algo que no comprometa el corazón, la mente y el alma. Como dice el profeta Isaías: vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestros días de reposo los tiene aborrecida mi alma. Porque se hace como un rito, se hace como una costumbre, y no hay nada dentro. Pero, ¿qué nos enseña a nosotros el día de hoy esta advertencia del Señor? Podríamos hablar del fariseísmo de hoy y cómo enfrentarlo. El Señor le advierte a sus discípulos: todo lo que os enseñen, guardadlo y hacerlo, pero no lo que ellos hacen. Pero cuando des limosna, cuando des tu ofrenda, cuando des una ofrenda especial o hagas un servicio al otro, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ores, entra en tu habitación o entra en un lugar privado, cierra tu puerta y ora en secreto. No quiere decir que no podemos orar en público, por cierto que no, sino que está hablando de que hay que evitar la tentación en ello, o que nosotros nos admiren por ello. Y cuando ores, no estés usando repeticiones malas, como el rezo de las cuentas del rosario, ¿no? Es como a veces tenemos una frase lista:
te alabo, Señor, porque eres bueno, te doy gracias por el pan, te pido por esto, te pido por otro, y tenemos las cuentas de nuestra oración, como las cuentas del rosario, y repetimos la misma oración, como una cosa que está saliéndonos de la memoria simplemente y no del corazón. Y también advierte cuando ayunes, lava tu rostro, peínate. Sé normal, sé tú mismo y actúa normalmente. No te jactes ni andes ahí quejándote que estás ayunando, que tenés hambre, que tenés sed, que tienes esto. No hagas ayuno si vas a estar en eso. El Señor no necesita tu sacrificio. El sacrificio del corazón, del que nace de la persona. El corazón contrito y humillado es lo que el Señor quiere y busca de nosotros. El Señor mira el corazón y el hombre en la apariencia, dice la Escritura. Cuando el profeta Samuel, fue enviado a la casa de Isaí para elegir el sucesor del rey Saúl. Mira, hay un varón de la tribu de Judá que se llama Isaí, que está en tal parte, él tiene un hijo de él será, porque a él recogido será el rey que sucederá a Saúl. Y va allá Samuel, y el Señor le dice, no mires a su parecer mi hermosura, porque yo lo desecho. Porque el hombre ve la apariencia, pero yo veo el corazón. Y entonces vienen los hijos de Isaí, pasan todos, los 6 hijos, magníficos, guerreros, grandes, buenos mozos. Y el Señor dice, no es. Y al final le pregunta, bueno, ¿y qué uno más? Y el papá le dice a Isaí, le dice, sí, allá en el campo tengo uno que cuida las ovejas. Era el despreciado de la familia, era el más chico, el más enanito. No podemos decir que era feo porque la Escritura dice que David era lo parecer. Pero era un chico encachado. ¿Ah? Los otros eran guerreros grandes, que si Saúl era un rey grande. De hecho, cuando él quiso ponerse la coraza, no le quedaba nadando, ¿no? Para luchar con Goliat. Quiero verlo, dijo Saúl. Y vino él, y ese era. Este viejo tío. Porque el Señor no mira la apariencia, sino que el corazón. Pero vamos a preguntarnos, ¿existe este tipo de fariseísmo como el que el Señor anuncia, esta hipocresía en el día de hoy? ¿Nos reprochamos por ella hoy? Porque dice, guardaos de estas cosas. Pues debemos lamentablemente decir que sí lo hay. No estamos ajenos a verlo esto, ni en nosotros, ni ser nosotros partícipes de un cierto fariseísmo o de hipocresía, en el sentido de orgullo espiritual o ser hipócritas entonces. Por cierto, hay creyentes que aparentan ser muy espirituales, que en la iglesia parecen santos. Le falta la pura aureola, pero que en su casa, o en su trabajo, o en la calle, viven y hacen como si Dios no existiera. Que tratan a su empleado de garabato, o a los subalternos, o a su esposa la maltratan psicológica o físicamente incluso. Existe la corriente de algunos, lamentablemente, esto se ve en la iglesia, ¿no? De personas que creen que la mujer no tiene que moverse en su casa, que tiene que estar solamente para criar a sus hijos. Y eso es, a mi modo de ver, es un uso psicológico contra la mujer. Lamentablemente no se ve, y se ha dicho públicamente, no lo estoy diciendo yo. Ninguno de nosotros está libre de caer en el falso orgullo espiritual. Al creerse más espiritual, porque diezma o da un poco más del diezmo, porque ayuna, porque ora más, porque no falta nunca a la iglesia, y un largo, etc. El decir y el hacer, el poner en práctica los mandatos del Señor, el prepararse en el miércoles de ceniza y tenía una meditación por cada día hasta el domingo de resurrección. Y él hablaba en una parte, decía lo malo de la bondad. Y yo eso tengo muy grabado, decía, cuando queremos saltar nuestra bondad, lo mejor que hacemos es compararnos con alguien que sabemos que es inferior. Siempre vamos a estar sobre él.
Es como hacía el fariseo con el publicano. Yo no soy como este que está ahí, ¿no? Pero el Señor dice que ese salió justificado y él no. Y la mejor ilustración que tenemos para este punto, es decir, la tendencia a presentarnos como mejor haremos, son los discursos del cementerio. ¿Usted ha ido a un funeral? No hay muerto malo, dice. No hay muerto malo. Por ello, el mandato del Señor es cuidarse de la hipocresía o del falso orgullo. Y por eso, y es importante, ¿no? La pregunta es cómo estamos cada uno de nosotros, cómo está usted, cómo se siente respecto a esto que el Señor nos da, en su forma de orar, en su forma de ofrendar, de servir, o en su culto personal, o en su devoción personal. Si usted piensa que esto no le es aplicable, si cree que no le es aplicable, entonces lo más probable es que sí sea. Y necesita regresar, repensar su relación con el Señor y aplicar a su forma de vida este mandato del Señor. Ninguno de nosotros quisiera ser llamado un hipócrita. Pero lo más importante de todo es que Dios ve el corazón. Los hombres solo podemos ver las apariencias. Dios conoce nuestro interior, nos ve como somos, como estamos, como venimos a Él. A Él no le podemos engañar. Debemos buscar al Señor de corazón para estar firmes en nuestra relación ante Él y así evitar conductas que nos hagan caer en hipocresía y en falso nombre. El Señor nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque podemos hablar de tu palabra, porque una vez más ella, Señor, nos habla de nuestras conciencias, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Nos redarguye, Señor, nos reprende, nos exhorta, para que podamos nosotros vivir una vida que te agrada, una vida que, oh Señor, busque glorificar tu nombre, exaltarte en todo, Señor. Aún en nuestro ejercicio espiritual del día a día, oh Señor, te rogamos que tú nos ayudes a prevenir, oh Señor, a darnos cuenta, a estar apercibidos, Señor, para no caer en el falso orgullo, Señor, o en la simple y llana hipocresía, al servir a otros, al ofrendar, al rendir tu culto, devoción personal, o también, Señor, al ostentar frente a nosotros nuestra espiritualidad. Ayúdanos a ser humildes hijos tuyos, Señor, humildes clientes y servicios, Señor, obedientes a su palabra, para que, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, véanos, Señor, estas obras como parte de tu hogar en nosotros y glorifiquen tu santo nombre. Por Jesucristo el Señor.